Esta ley lo que contiene básicamente es saber que un sistema estatal de aguas va a poder analizar toda la información que debemos de tener y proporcionar a quien rige el agua, porque eso también es importante. El Estado no tiene competencia de regulación sobre el agua, es un bien nacional, pero hay mucho que hacer en términos de modificaciones y propuestas en la ley de salud, ¿no? En la ley de prevención a la violencia, ¿no? Muchos de estos temas no son el aborto, son la garantía de la prevención de la violencia y del abuso sexual a niñas del estado de Yucatán, que hay que trabajar sobre eso, por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Entonces, este diálogo creo que es un diálogo que da para mucho más y que hay que hacerlo de una forma muy responsable, y esa es la invitación de la Bancada de Acción Nacional. Amigos de En Contexto, bienvenidos a una nueva plática que tenemos para usted con los personajes más importantes de Yucatán. Y en esta ocasión me encuentro con la diputada Zaida Rodríguez. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo se encuentra hoy? Pues muy contenta de estar aquí platicando contigo, Aarón, y pues, por supuesto con todos los que nos escuchan. Un honor que estar con usted en este espacio. Vámonos de lleno con las preguntas. Muchísimo trabajo que ha tenido ahorita en el Congreso del Estado en temas ambientales, en temas del agua, en temas, vaya, un montón de iniciativas, pero bueno, a mí la que me llamó mucho la atención es este tema en el contexto del agua, justamente lo que platicábamos. Están proponiendo ahora esta iniciativa. ¿Cómo viene, diputadas? ¿Nos puede comentar en esta parte? Con mucho gusto, Aarón, y la verdad, pues, porque todo el mundo pues conozca, ¿no? Qué es lo que estamos presentando. Esta iniciativa surge precisamente de entender que es algo que ya se había estado platicando desde antes. De hecho, los candidatos en su momento a gobernador lo platicaron en debate, se entendió y ambos coincidieron, ambos se comprometieron incluso a aceptar que se necesita tener una comisión estatal de aguas, ¿no? O sea, hoy el tema de agua es un tema que debemos prever en cómo utilizarlo de una forma más eficiente, ¿no? Más consciente, y sobre todo saber que tenemos una riqueza enorme en nuestro suelo, ¿verdad? Abajo de nuestros pies, y hay que usarla de una forma inteligente, hay que usarla de una forma que le beneficie a las y a los yucatecos de forma sostenible. Esta ley lo que contiene básicamente es, entonces, el sistema estatal de aguas recaba esa información, la proporciona a la federación, y ahí se establece la posibilidad de firmar convenios para poder colaborar con la federación en la administración del agua a través de una comisión estatal de aguas, ¿no? Entonces ahí, entre muchas otras cosas que ahí están en propuestas, y lo que pedimos es que la discutamos, ¿no? O sea, esto hay que aperturarlo a todos los sectores que van a ser parte muy importante de esta implementación de la ley, que esperamos que sí pase. No solamente es cuestión, o sea, no, es todo un cúmulo de actividades en esta parte, ¿no? Te voy a dar un ejemplo clave. Por ejemplo, no sabemos cuántas pipas de agua potable hay ahora circulando y dando ese servicio para constructoras o para agua potable en costa, ¿no? O hasta en el sur, de repente ya vemos que llegan pipas a abastecer de agua potable. ¿De dónde sale esta agua? ¿Bajo qué permisos? ¿Quién la regula? Ese control es el que ahí está la posibilidad de herramienta en esta nueva propuesta. Hay que cuidar mucho el agua en Yucatán, ¿no? Sobre todo porque, usted no me va a dejar mentir, hay preocupación respecto a la calidad del agua, ¿no? Eso es también parte importante de Súper importante, y ahí la relevancia de que exista una forma de monitoreo de esa calidad de agua, ¿no? De la cantidad y de la calidad. Eso es el sistema estatal de aguas. Todo mundo tiene partecita de información, hay mucha, pero no está en una sola plataforma, con un solo sistema procesado bajo una sola lupa, ¿no? Esa play, esto es lo que propongo. pues, a poner de acuerdo gobierno del estado, ayuntamientos, con agua, o sea, todos ya se van a sentar en una misma mesa, ¿no? Todos van a estar en esta pata, ¿no? Esa es la propuesta, y justo eso esperamos que se abra, ¿no? Creo que este es un tema que va a ser muy importante, que no solo se quede en el Congreso, sino que muchos sectores de la sociedad participen en la discusión activa de esta propuesta de ley. Oiga, ¿y cómo va esto encaminado también al tema de los residuos que también lo traen ustedes en esa parte? ¿Cómo va? Digo, es parte de un cúmulo, ¿no? Porque van ligados hasta cierto punto, ¿no? Pues todos los temas ambientales de una u otra forma se ligan, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema de residuos es uno de estos grandes problemas que contaminan nuestra agua, ¿no? Y que hay que buscar cómo prevenir la contaminación del agua y del aire, del suelo, y la forma de regulación. Y justamente la semana pasada presentamos una reforma de modificación de la ley que propone algo muy puntual, ¿no? Y es buscar una herramienta
efectiva para poder agarrar a estos que fomentan tiraderos. Okey. Algo que fue el coco y que decíamos, ¿cómo, cómo, cómo? Bueno, pues la propuesta es una guía específica de una guía técnica específica de residuos, de escombro, lo más común, tiradero de llantas, de envases de agroquímicos, de vidrios que provocan los incendios forestales, ¿no? Estos que son las grandes preocupaciones y regularlos a través de una guía muy clara que nos pueda permitir trazar quién generó el residuo y hasta dónde lo llevaron en disposición final. Y luego que haya una consecuencia. Entonces se propuso crear un artículo en el Código Penal que pues penalice precisamente esto, ¿no? Se tipifique el delito de generar un tiradero. Entonces creo que eso va a ser bien, bien importante para poder darle herramientas a la Secretaría que sabemos que está poniendo pues mucho empeño y trabajo en tratar de regular este tema. Que la verdad es complicado, usted no me va a dejar mentir, ha estado en esa Pero parte, ¿no? No es muy difícil, es muy difícil de momento detectar probar. dónde están, ¿no? Y aparte, porque, pues, Yucatán, pues, parece nada, pero es un estado grande. Entonces, ¿cómo ubicar, cómo llegar a esos puntos en los que hoy por hoy hay un problema en este tipo de tiraderos hacia el abierto, sobre todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí es donde la creatividad un poco, ¿no? De la implementación. Hay que poner en la ley esa herramienta que por experiencia hoy sí ya podemos decir cómo podría funcionar esa herramienta para que el ejecutivo tenga ese diente, ¿no? Esa herramienta digital y el diente para poder actuar. Y esta modificación al Código Penal importantísima, ¿no? Porque la gente a veces, lamentablemente, solo reacciona cuando hay una consecuencia, ¿no? Solo a veces pasa esa parte. Efectivamente, ¿no? Y entender que el tema ambiental, pues, es un tema administrativo, pero cuando ya entendemos que sí puede haber un delito, entonces ya al penalizarlo, pues, automáticamente nos permite otros tipos de herramientas para poder controlarlo. Sí se esperan penas corporales por esto. Sí hay pena de prisión, efectivamente hay pena de prisión de 2 a 5 años, se están proponiendo, ¿verdad? No es todavía una iniciativa, y por supuesto sanciones, monetarias también. Todo lo que abone para preservar al Estado tiene que llegar, ¿no? Tiene que ser algo que se haga. Exactamente, tiene que ser algo que se haga y sobre todo, Aarón, por eso me encanta ver este tipo de entrevistas y que la gente nos vea y que la gente nos escuche, que la gente se tiene que enterar, ¿no? Los ciudadanos debemos de ser conscientes de qué se está haciendo en el Ejecutivo y qué se está haciendo en el Legislativo, en la Federación, en los municipios, ¿no? Porque hay un poquito de cada cosa que a nosotros ciudadanos nos toca hacer o dejar de hacer, ¿verdad? Como en estos casos. Entonces hay que difundirlo, conocerlo y pues que no solo sea una iniciativa, sino que se discuta y finalmente pues que se implemente. Pero no es lo único que está haciendo usted en materia Muchas cosas. ambiental. ¿Recuerdan una más que esté haciendo? Bueno, una de la que estamos pues muy contentos, emocionados, porque además queremos que todo el mundo se entere, que lo pruebe, es hablar del aviturismo, ¿no? ¿Y por qué aviturismo? Bueno, me tocó presidir la comisión de turismo. Justamente dije, bueno, esta es la oportunidad para poder, pues, buscar cómo implementar y hacer de Yucatán una forma de turismo diferente, ¿no? Y una de esas platicando, pues, con muchos aliados, ¿no? ProNatura entre ellos, en Coach Mayab, que son asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando en turismo comunitario, y nos platicaban del aviturismo, ¿no? El aviturismo es esta actividad de meterte en el monte cuando está amaneciendo o en la ciénaga cuando está amaneciendo y escuchar a las aves, después buscar dónde están, identificarlas y conocerlas un poco más de ellas y de su hábitat, ¿no? Y es realmente una actividad muy recreativa, ¿no? Muy, muy pacífica que te deja muchísimo, ¿no? Entonces, lo que propusimos ahí en Congreso, pues, es decretar el 3 de marzo como el Día del Aviturismo en Yucatán, ¿no? Porque entendemos que es una gran oportunidad para el Estado para tener un reconocimiento de que cualquier turista nacional, extranjero o local puede gozar de esta actividad de una forma, pues, muy, muy agradable, ¿no? Aquí en el estado de Yucatán y vale la pena reconocerlo. En lo personal, esta iniciativa se me hace muy interesante, sobre todo porque yo he podido palpar que incluso el aviturismo es una actividad económica que ayuda a muchas familias, sobre todo en el tema de sisal, ¿no? A mí me ha tocado platicar con los famosos pajareros o los que buscan estos, son guías para los turistas, ¿no? Y eso es una economía para la gente, ¿no? Economía local que además te deja muy buena derrama, ¿no? O sea, porque terminas de pajarear,
de la mañanita y lo primero que quieres hacer saliendo del monte es ir a desayunar, sí. Entonces vas a buscar seguramente ahí el panucho, la torta de cochinita para seguir reactivando la economía local de las comunidades cercanas, ¿no? Entonces, por supuesto que estamos convencidos de que es una gran actividad para los guías de turismo y además nos ayuda a conservar el medio ambiente, que es Que esa es la parte crucial. otro beneficio. Y lo importantísimo, porque también Yucatán tiene una biodiversidad de aves muy vasta. Y la verdad, en lo personal, me ha tocado platicar con personas que se dedican a esto y he identificado especies, incluso migratorias. Entonces, hay una amplia gama de cosas para ver aquí en Yucatán, ¿no? Más de 450 especies, ¿no? Y hay muy poca información a nivel nacional sobre datos de turismo, aviturismo en especial, pero sí se reconoce a Yucatán como el estado líder, ¿no? El más buscado, el más deseado y el que más turistas de aviturismo tiene a nivel nacional. Y esto es por esa riqueza, ¿no? O sea, aquí puedan encontrar aves de costa, aves de selva, aves migratorias, ¿no? Están aves endémicas, ¿no? Ahí está el carpintero yucateco, específico, solo se ve en Yucatán, un colibrí también yucateco, ¿no? Entonces son esas, la matraca yucateca es toda la península, pero hay aves endémicas muy locales que son buscadas, deseadas por los avituristas. Y lo importante es que esta actividad siga. Y si se puede mantener mejor, porque pues obviamente es enseñanza que a lo mejor los papás le dejan a los hijos, ¿no? Y que insistimos que esa economía no se pierda, sobre todo en comunidades como Cizal, que hoy por hoy, si bien es un pueblo mágico, pero también la gente está muy arraigada a sus tradiciones todavía en esa parte, ¿no? Totalmente, totalmente. En Sisal, de hecho, hay una comunidad de avituriste de guías de aviturismo, ¿no? De naturaleza en general, en que a sus hijos incluso les enseñan a chiflar, a silbar e imitar los sonidos de las aves, ¿no? Entonces, eso me parece además una maravilla que los niños ya crezcan conociendo, identificando y valorando, ¿no? A la naturaleza de sus especies. Veo que usted sigue muy pegada al tema ambiental y la verdad, toda la experiencia que ha tenido Sí. en este tema, ¿no? O sea, las iniciativas que surgen del PAN, usted me imagino que esas son las que encamina. Esa experiencia, ¿cómo ha sido para ustedes trabajar en esta parte ambiental? Pues tratar de desmenuzarle a la gente y que se preserve toda esta parte del estado. Esa es mi vida, ¿no? Literalmente, es mi formación en realidad y, pues, he tenido el privilegio, el honor de tener esta oportunidades, ¿no? De aportar un poquito y de llevar la importancia de este tema en diferentes instancias. Pero creo que no va solo allá, ¿no? O sea, hoy, de hecho, ya con esta cachucha legislativa entendemos, bueno, el tema ambiental es importante, pero también hay que reconocer y ponerle los apellidos correspondientes, ¿no? O sea, hay que ligar que se tiene que hablar de economía, ¿no? Se tiene que hablar de economía a nivel estatal y cómo esto sí está asociado al tema ambiental, pero se tiene que hablar de economía y de desarrollo y que lo queremos como una economía sostenible, ¿no? Se tiene que hablar de salud, otro de los temas muy importantes, ¿no? Hablamos de enfermedades, por ejemplo, eh, de temporales, ¿no? O sea, tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos todas estas enfermedades estacionales que de una u otra forma son asociadas a temas ambientales. Entonces, volvemos a lo mismo de decir, a ver, esta es la oportunidad de mezclar, de hacer transversal un tema que si bien es mi especialidad, pero hoy puede incidir en muchos otros temas que pues están aquí en discusión en el tema legislativo y pues así lo vamos a estar haciendo. Haciendo completo uso de la experiencia que ha tenido usted, ¿no? Desde el ayuntamiento, lo menos del estado y ahora en el Congreso. A eso nos ¿Cómo ha aportado todo eso que usted ha recogido para ahora sí ya ir encaminando, buscando que todo esto case en beneficio de la gente? Pues mira, yo convencidísima de que esto tiene que ser así, o sea, tiene que ser una forma transversal. Todos los temas y sobre todo los que son de gran importancia para el Estado, que los entendemos perfectamente bien, ¿no? O sea, si es el tema ambiental, también es el tema de seguridad, es el tema de salud, es el tema de economía, ¿no? Es el tema de las comunidades, ¿no? Y el desarrollo equitativo, ¿no? Y disminuir las brechas de marginación que existen en el Estado. Esos son los grandes temas que hoy son los retos desde el legislativo que tenemos que entender. Y voy a usar toda mi experiencia ambiental y también de formación, ¿verdad? Para poder aportar sobre esos temas. Así lo estamos haciendo y creo que lo estamos haciendo bien. Vamos a ver qué tal. Y todavía faltan
Todavía muchas 2 iniciativas. años y cachito, entonces todavía faltan muchas iniciativas y muchas aportaciones en las cuales queremos incidir. Pero insistimos, esta parte no solamente es también aportar, también hay que enriquecer hasta cierto punto, ¿no? Y eso puede ser también un camino para, en su caso y para, obviamente, para toda la bancada del PAN, ¿no? Por supuesto, o sea, aquí el compromiso y sabemos que hoy Yucatán se ha distinguido, ¿no? O sea, Yucatán hoy no está en los peores lugares, ¿no? En muchos temas de estos, o sea, seguimos siendo el estado más seguro, seguimos siendo un estado que sigue en crecimiento, ¿no? Y eso hay que seguirlo manejando con un muy buen camino, ¿no? O sea, enriquecerlo, como bien dices, si escoges esa palabra, creo que esa es la mejor palabra, y entender que también estos otros retos hay que enriquecer y ser creativos en la forma de poder proporcionar soluciones diferentes a esos temas. Y si me permite la pregunta ahora, el Congreso está entrando en una fase, pues, polémica, pero también de mucha responsabilidad con el tema del aborto, ¿no? Hemos visto muchas manifestaciones a favor y muchas manifestaciones en contra, pero ustedes tienen ahora sí que el reto primero que nada, atender lo que dice la Suprema Corte de Justicia, porque es un mandato. Y ahora sí que, pues, ponerse todas las pilas. ¿Cómo vislumbra usted este trabajo? ¿Qué es lo que viene ahora para en su caso personal, para la bancada y obviamente para todo el Congreso con este tema? Claro, pues yo creo que lo dijiste muy bien, es un tema polémico, ¿no? Es un tema polémico, creemos que ahorita pues está mucha polarización, ¿no? En redes, lo que es una realidad, como bien indicas, es que esto pues es un mandato de la Suprema Corte y eso con toda la responsabilidad con la que tomamos el compromiso de ser legisladores de la bancada de Acción Nacional, estamos estudiando todos los puntos de ese decreto de la Suprema Corte para adherirnos a eso, a lo que la Suprema Corte nos dicta que tenemos que hacer. Hacia ahí haremos, también buscando entender que Yucatán pues es un estado que tiene precisamente esas voces diferenciadas y que hay que escucharlas, ¿no? Como bancada hemos escuchado tanto a los que están a favor como a los que están en contra, a los que tienen ideas diferenciadas, ¿no? Hay que escuchar esas voces. Y nosotros lo que hemos pedido también como mujeres, además de la bancada de Acción Nacional, es que aperturemos ese diálogo, no hacia lo que dice la Suprema Corte, insistimos, ¿no? O sea, hoy hay que entender que nuestra responsabilidad como legisladores es analizar la Suprema Corte. Pero hay mucho que hacer en términos de modificaciones y propuestas en la ley de salud, ¿no? En la ley de prevención a la violencia, ¿no? Muchos de estos temas no son el aborto, son la garantía de la prevención de la violencia y del abuso sexual a niñas del estado de Yucatán, que hay que trabajar sobre eso, por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Entonces, este diálogo creo que es un diálogo que da para mucho más y que hay que hacerlo de una forma muy responsable y esa es la invitación de la bancada de Acción Nacional, hacerlo en ese sentido. La la idea a lo mejor es que sea un diálogo abierto, que haya estos encuentros que de momento se organizan, ¿no? Con especialistas, con activistas, con, pues, la gente en general, ¿no? Con cualquier persona que esté vinculada a esto, porque, pues, insisto, yo veo que es una responsabilidad, pues, no solamente de un solo lado, o sea, es de todos, incluso hasta la propia sociedad tiene una responsabilidad muy grande con este tema, ¿no? Todos los sectores, ¿no? La sociedad, las mujeres, ¿no? Pero pues también diferentes voces, ¿no? Que digo que hoy tienen diferentes argumentos que hay que escuchar. El sector salud, que hay que, por supuesto, sentarlo a la mesa y escuchar también su perspectiva de qué implica, ¿no? En lo que viene y de nuevo entender que hoy, si ven, vamos a dar un pasito en el tema del acatamiento del el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, habrá muchas otras cosas que no están hoy en discusión que hay que platicar para fomentar un derecho real, ¿no? A la libre violencia de las niñas, que ese es el fondo. Hay ahorita una preocupación de muchos grupos de que a lo mejor se está queriendo imponer algo, ¿no? O de a lo mejor porque, se desconocen las iniciativas a 100%, pero aquí lo que usted ha comentado es que o sea, se va a atender, pero también hay otros temas que a fuerza se tienen que abordar. No solamente es sí va, o sea, sí, pero también hay puntos importantes, ¿no? Efectivamente, y no por hacer algo con prisas, lo debemos de hacer de una forma incorrecta, ¿no? Entonces, por eso sostenemos que hay que, de las iniciativas que ya se presentaron a nivel estatal, sacar lo que cumple con la Suprema Corte
y entonces aperturar el diálogo para poder analizar qué otras modificaciones de regulación, de fomento, de prevención y demás tocarán, no en una, sino mejor en varias leyes para garantizar el derecho de la mujer a la no violencia en muchos sentidos. No es algo que se deba hacer de un día para otro. No, ese es nuestro convencimiento y hay que escuchar, ¿no? Aquí la clave creemos que precisamente por la polarización es escuchar las voces de las mujeres, las voces, los corazones, ¿no? Aquí mucho es un tema de sentimiento, de derechos, de las cosas que han vivido las mujeres, las razones por las cuales piden una u otra cosa, ¿no? Entonces creemos y sostenemos que eso hay que escuchar. Perfecto. Diputada, le agradezco muchísimo estar en este espacio. Un placer chismear un ratito con ustedes y por supuesto con el editor, esperemos que sirva. Pues aquí estuvimos con la diputada Zaida Rodríguez. Yo les espero en el siguiente En Contexto.